Hola, ¿cómo están? Bienvenides todes, bienvenidas, bienvenidos al Festival Internacional Videodanzaba 2021. Estamos hoy con una reunión de colegas a quienes les agradezco muchísimo haber accedido a esta posibilidad de hablar sobre archivos audiovisuales digitales de danza o en danza o para danza o metadanza, que es un tema que en el festival hace años estamos trabajando con grandes dificultades, tenemos que decir, pero siempre comunicadas con colegas de Brasil, de acá, de allá, a lo largo de la historia de los 25, 26 años de festival. Y bueno, ya les vamos a comentar sobre el final cuál es el proyecto actual. Entonces, tenemos hoy aquí en nuestra mesa virtual a Diego Carrera del Uruguay, a Juana Miranda del Paraguay, Sara Ferreira del Brasil, Mariela Cantú de Argentina, Marisa Hayes de Francia y Efraín Galo del Festival MIBA de Ecuador, que aunque está con dificultades de conexión, va a entrar y salir según sus posibilidades. Entonces, bueno, sin más, voy a dejar paso a mi colega Diego Carrera, con el que hemos acometido tantos proyectos en común desde la época del circuito Videodanza Mercosur en adelante, y bueno, nos va a contar. Si quieren más información, van a encontrar en el canal de YouTube una charla completa que tuvimos sobre el archivo que están llevando adelante en la Universidad de la República en Uruguay, y hoy Diego nos va a contar y presentar una síntesis del proyecto. Hola, Diego. Hola, hola a todos, a todas. Gracias, Silvina. Es verdad, estamos por lo menos yo la conozco a Silvina hace unos cuantos años de trabajar en el festival que en este momento está, quiero ponerle que está en stand-by, no está en mis manos, el FIBO, el Festival Internacional de Biodanza del Uruguay, y sobre todo una cantidad de reuniones que teníamos por el antiguo circuito Biodanza Mercosur, que bueno, de ahí surgieron una cantidad de cosas y entre otras, capaz que esto también, de alguna forma. Bueno, como decía Silvina, yo soy de Montevideo, Uruguay, trabajo en la Universidad de la República, en la Facultad de Artes, en la parte de audiovisual, y por eso fue que en algún momento, este es un proyecto que tiene ya muchos años, pero por causas económicas y bueno, lo que nos pasa a todos se dilató, se demoró y recién ahora ve la luz. Eh, Nosotros formamos parte de un grupo de estudio dentro de la universidad que ahora incluso hasta cambio de nombre, es Creación Audiovisual Transmedia Multiplataforma y Cine de Realidad. Lo que yo le voy a mostrar no tiene nada de transmedia porque tiene 11 años, pero sí fue el proyecto con el que iniciamos un poco el grupo, la página, la difusión, y tiene que ver con un tema que existía en la memoria de los personajes, pero nosotros no tenemos apenas algún libro que recopile más o menos, pero no teníamos una historia de la danza independiente en el Uruguay. Nosotros le pusimos en el siglo XX, porque si no la investigación esa, que fue financiada por la universidad, se nos iba a muy largo, y porque como no había nada, y bueno, lo nuestro era el video, empezar a tratar de trabajar en un documental que diera cuenta de esa memoria oral
que no estaba escrita, que no estaba en ningún lugar, como sí está lo estatal, ¿no? Acá tenemos el SODRE, que es el Ballet Nacional, que sí que tiene todo un registro, pero tiene toda una infraestructura. Como, como todos ustedes saben, y seguramente los que nos estén mirando, yo qué sé, que tengamos 40 para arriba, sabemos que formarse en danza y hacer escuela y una cantidad de cosas en el siglo XX, que parece que fue ayer, tenía mucho de sacrificio, digo, nuestros maestros, por lo menos nos pasó así a nosotros, tenían que, con algunos dólares que juntaban, irse a Estados Unidos y ver ahí qué es lo que pasaba. Y todo eso a través de anécdotas y cosas que me parece lo más interesante, es lo que rescata el proyecto y trata de generar un hilo eh, de la historia de la danza independiente en Uruguay en el siglo XX. Entonces el proyecto inició así, en 2010, con la historia de hacer un documental y terminó el año pasado porque el dinero se acabó, o sea, pudimos hacer la investigación, eh, no hay nada publicado en tangible, en libro, pero tenemos toda la investigación, las preguntas, las entrevistas, y aparte el registro en video, que como les digo originalmente iba a ser para un documental, y bueno, y yo me quedé con todo ese material y iba trabajando un poquito, acá en mi casa, tranquilo, que tengo una isla de edición, pero sin dinero, así que cuando podía. Así que 11 años después terminó saliendo, nos adaptamos de alguna manera, por decirlo así, y terminamos haciendo webisodios, y de aquel documental terminamos en 30 webisodios, que le llamamos nosotros, sobre la danza independiente en Uruguay. Si me permiten, les voy a compartir solamente para que vean, es una página muy limpia. Esperen un poquito, no es la 2, es la 1. Ahí. Ahí está cargando. Bueno, esta es la página que es lo más fácil del mundo meterse a nuestras redes, a Instagram, a Facebook o a la misma página, porque es Transmedia UI. Y es Transmedia UI, y como yo les dije, no van a ver nada Transmedia, porque el proyecto de alguna manera está comenzando y queríamos inaugurarlo con este material que ya teníamos, que no tiene nada de Transmedia. Entonces, justamente, bueno, lo que decía Silvina, ¿no? Justo en la carátula está la charla aquella que tuvimos en octubre, para quien quiera verla, está acá por lo menos el link a nuestra universidad, pero si no en la página de Videodanza va, está el link que se transmitió a los dos lugares, el link al festival, un documental de cómo se generó la carrera de danza en la universidad, y el proyecto, tenemos por entrar por proyectos, o proyecto danza, y ahí están todos los programas, ¿no? Son, les dije, 30. Yo voy a agarrar cualquiera, por supuesto, solo como muestra, no lo voy a reproducir el video porque va a tener dificultades, pero Afro y la Marqué Pons a tocar el piano. no sé. Entonces, ustedes ahí tienen la posibilidad de mirarlo, ponen Transmedia UI y están ahí adentro. Tienen para entretenerse, les llamamos webisodios porque realmente duran 12, 14 minutos cada uno. Tiene uno que es el que empieza el 0, que es de presentación. Y después la parte de archivo que tenemos, que lo estamos trabajando porque tenemos como una muestra recién. La idea un poco es, como recién tenemos una carrera de danza dentro de la Facultad de Artes, de danza contemporánea,
con recién los primeros egresados después de 4 años, bueno, que ellos continúen esto, ¿no? Y que si hay interesados, Graciela Figueroa, hasta ahí, hay todo un material de recortes de prensa y mucho del material. Bueno, danza Julio Boca, ahí hay todo, ¿eh? Como en botica. Y bueno, un poco la idea es esa, ¿no? Que de alguna manera se continúe, porque esto se terminó en 1999. La historia termina en 1999. Vendrán estudiantes, no voy a ser yo ya, porque estoy en otros, vieron que la página es transmedia, estoy en otra línea de investigación en este momento, entonces ya no lo seguiría, pero sería, que es lo que hablábamos un poco allá en octubre con algunas de las protagonistas. Ven que es transmedia en Baedui, pero si ustedes, estoy seguro, me la juego, ponen transmedia UI, no se van a perder nunca. Es el primero que sale. Sale el Instagram, mirá. Y después de ahí llegas a la página. Dejar de presentar. Bien. Entonces, más o menos es por ahí. Las grandes dificultades fueron, como todo, las financieras, de poder seguir trabajando en un proyecto que debería haber durado 2 años, quizás 3, y bueno, se estiró a 11 con mucha paciencia, con cambios tecnológicos en el medio. Nosotros filmamos esto en un tipo de resolución, en casetitos, en cosas, y hubo que, bueno, lo que ya saben, hubo que cambiar una cantidad de cosas en el medio para que hoy estén presentes. Y bueno, es lo que tratamos de dejarle, sobre todo a mi país, que no muchas veces la danza independiente es como la gran ignorada, como todo lo independiente. Y bueno, dejar algo que diera cuenta de eso y que a su vez con la posibilidad de que lo puedan ver en cualquier lugar. Ya a partir de octubre tuvimos a partir de que presentamos en el festival con Silvina, tuvimos ya muchas más reproducciones y como es algo que uno lo puede ver en el bus, porque agarra el celular y dice, en 12 minutos que dura el viaje, me miro un webisodio, yo qué sé, y elegirlo por tema. Eso me parece como capaz que es lo más transmedia que hay, eso capaz que es como lo interesante. Bueno, yo los dejo por acá, con que las compañeras van a seguir con sus proyectos, y gracias Silvina de vuelta. Bueno, gracias, Diego, que la verdad que es muy emocionante todo esto, ver cómo se van concretando proyectos tan ansiados y con tanta perseverancia y cómo explotó la danza independiente uruguaya en el siglo XXI. Sé que la próxima generación va a tener muchísimo para dar cuenta. Ahora le quiero dar la bienvenida a Sara Ferreira del Brasil, que nos va a contar bueno, todo su derrotero en este mundo de lo digital, de la danza y de las plataformas virtuales que hace tanto que trabaja. Hola, Sara. Olá, olá a todos. Olá, Silvina. É um gusto estar aqui com vosotros. Vou apresentar uma pantalla com um resumen del proyecto. ¿Logran de ver? ¿Sí? Dale. Ahora se desactivó nuevamente. ¿Desactivó? ¿Lo puedes volver a activar? Perfecto. ¿Ahora? Videodanza Mais, colección de videodanza en línea. ¿Qué es? Es una red de plataformas entre las cuales tenemos 2 colecciones online, un en Vimeo y otro en YouTube, de vídeos de danza y videodanza que actualmente concentran distintos ejes curatoriales
en su cuerpo, organizados a través de diferentes sesiones, desde el nombre de los coreógrafos que exploran la relación entre vídeo y la danza, por país, por técnica de danza, técnica audiovisual, contexto social o movimiento minoritario, temas poéticos y estéticos que tomaron forma y se convirtieron en un archivo con más de 3.000 videodanzas mantenidas a través de una comunidad online. Las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram conectan las personas y comparten información sobre eventos y publicaciones. El blog, que es el primera plataforma que surgió, incluye los ejes curatoriales y enlaces con referencias textuales, sitios web de artistas, centros de investigación. Todas estas plataformas permanecen conectadas, actualizando constantemente la información disponible en Internet sobre esta forma de arte. Los materiales archivados son los más diversos y se encuentran en constante expansión en la red, desde usuarios que digitalizan material de VHS o DVDs, colecciones de coleccionistas, centros de investigación, museos, artistas entre cineastas, videógrafos, bailarines y coreógrafos, compañías de danza, etc. Génesis del proyecto. La investigación comienza con un artista de videodanza que produce sus obras y descubre una forma de exhibición en Internet. La llegada de YouTube y el descubrimiento de varias obras en línea. El deseo de archivar obras de videodanza para el uso educativo. Entender este deseo de archivo como una curaduría de videodanza, una curaduría de información. Una clasificación de obras por ejes curatoriales. Un entendimiento de este trabajo como una performance del archivo. Y un punto importante que fue mi máster en teatro acá donde vivo en Florianópolis, Santa Catarina, na Universidad UDESC, Universidad del Estado de Santa Catarina, con la tesis que se llama Curaduría Activista de Videodanza. Un punto de inflexión muy importante para mí fue el Festival Videodanza. En 2011 yo estuve en un seminario presentando este trabajo como una curaduría por la primera vez. Tuve una importante interlocución con Silvina Sperling y también con Claudia Kappenberg. Y ahí este trabajo empieza a cambiar para los ejes curatoriales. Dificultades y desafíos. Creo que este es principal, recibir ayuda financiera para mantener este trabajo, difundir la comprensión de la importancia de un archivo mantenido por una comunidad en línea, proponer una reflexión sobre el control de nuestros datos y contenidos que pueden convertirse en el mercado laboral, reflexión sobre la colonización de Internet, pensar el papel de la danza en ese contexto, en las contracoreografías a la hora de cuestionar y traer rupturas desde dentro de las empresas, utilizando herramientas como una propuesta comunitaria y educativa. Accesibilidad del material. Constante movimiento de clasificación de materiales como un devenir de las líneas de composición de las obras. La experimentación práctica de curaduría de videodanza virtual plantea interrogantes sobre la preservación y la memoria, así como sobre los procesos de transitividad con el espectador, para proponer a artistas y docentes una estrategia didáctica y crítica del condicionamiento audiovisual, el lugar común de los medios y la colonización del imaginario.
Lejos de querer trazar aquí un concepto limitante sobre la videodanza, pretendemos abordar el tema hablando precisamente de la diversidad de experiencias y posibilidades de composición en los estratos de la creación como un devenir constante. Vamos a visitar la colección. Entonces, yo tengo un link que comparto siempre. Me gustaría muy rápidamente de mostrarles el canal de YouTube, que es un trabajo más organizado de curaduría, donde tiene esos ejes curatoriales de una manera un poco más organizada. Déjame ver si voy a lograr. ¿Por qué no me aparece? Ay, ya. Aquí es el canal de YouTube. Están mirando mi frontend personal, pero acá tenemos un botón de inscripción para quien tiene las cuentas Gmail. Se pueden suscribir acá. Tenemos una playlist de artistas negros. Después, en alianza con Videodanza 2021, hizo una playlist que trae un pensamiento sobre la danza y antropoceno. Cuestiones indígenas, LGBTQIA+, Corpus en Perspectiva, que es una muestra que organicé en alianza con el Centro Coreográfico de la Ciudad de Río de Janeiro. Y acá tenemos estos que son los ejes, que son un montón, que hacen una tentativa de clasificación ahora por características de danza. Entonces encontramos aquí solos, dúos, tríos, compañías de danza, tipos de danza, con audiodescripción, lenguaje de señal, cuerpos diversos, por país, región. Entonces, curtas Europa, curtas Latinoamérica, curtas Brasil. Aquí podremos ver cuántas obras tienen en cada playlist de estas. Un segredo que es muy importante es llegar en las playlists, y tiene dos categorías. Una son las playlists creadas y otros son las playlists salvas, que es más un montón de materiales que vienen de otros sitios, otros centros de investigación, que pueden mirar aquí de dónde viene, ¿no? Entonces es un laberinto de cosas. Ya, creo que es esto para presentar el proyecto. Les agradezco muchísimo y seguimos. Bueno, gracias, obrigada, Sarinha. Bueno, tengo tantas ganas de preguntar tantas cosas, pero vamos a continuar abriendo el abanico y vamos a invitar a Juana Miranda, mi amiga de Asunción, a que nos cuente su proyecto. Hola, buen día. Qué gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias, Silvina, por la invitación. Bueno, Memorias de Danza es un archivo, a ver, tiene una historia un poco larga también, así como había dicho Diego. Estoy en una doble conexión porque estoy desde un celular y en la PC no tengo, digamos, entonces en algún momento si me dejan desde la otra conexión de Juana Miranda compartir pantalla me va a ayudar a presentarles. Entonces, este proyecto lo que hace es
recoger la historia de la danza académica en Paraguay, específicamente de la danza, es decir, danza académica, danza clásica y danza contemporánea. Y también a medida que nos adentramos en la investigación, con una voluntad muy totalizante, ¿verdad? Muy pretenciosa de parte nuestra, nos dimos cuenta que debíamos acotar, o por lo menos yo dije, bueno, concentrémonos en el siglo XX. Y empezamos con la idea de hacer un documental. Muy pronto me di cuenta que un solo documental no iba a ser suficiente. Yo vengo de la formación y de la tarea, digamos, audiovisual. Mi impronta, mi foco siempre está en la realización cinematográfica y audiovisual, desde la escritura, la dirección, la producción. Entonces, bueno, pensamos también Alejandra Díaz, que es, digamos, la coreógrafa, docente, gestora de la danza contemporánea en Paraguay, que es de ella la idea original de hacer esto. Me invitó a compartir este proyecto y a trabajar juntas en ello. Y empezamos en el 2004. En el 2008, hagamos una elipsis rápidamente, en el 2008 decidimos cortar, digamos, cerrar la investigación, porque la investigación también nos dimos cuenta, porque en la medida que uno camina va aprendiendo, por supuesto, que hasta que no se le da un cierre, la investigación puede seguir abierta. Y por lo menos yo, que estaba encargada de sistematizar y guionar a partir de eso, sentí la necesidad como ya parar de tantas entrevistas y tantas búsquedas en archivos, porque además es un proyecto que no tiene antecedente en Paraguay y no hay fuentes, digamos, organizadas a las que recurrir. Entonces fuimos a hemerotecas, a canales de televisión, a archivos de prensa, a Memoria Viva, y así logramos hacer este primer largometraje y único hasta ahora, que se llama Memorias de Danza y que recoge los orígenes de la danza académica en Paraguay hasta inicios de los años 80. A mí me parecía interesante también, o sea, me parecía importante porque hay una inflexión para dentro de la historia de las artes en general en Paraguay y en la danza también. Es que en el 89, cuando va a terminar, o digamos, por lo menos políticamente o formalmente, digamos, estructuralmente no, pero termina una dictadura militar muy larga, de 35 años. Eso está muy imbricada con la historia de la danza. Entonces me pareció que como que no entrar a eso, llegar como hasta los inicios de los 80 y dejar esto para una segunda entrega. E inclusive pensábamos hacer una tercera entrega, pero han pasado los años y no volvimos a conseguir financiación para terminar apoyos para terminar la segunda y terceras partes de este documental, que yo creo que más que el tema económico es la voluntad política, ¿verdad? Es decir, no interesa entrar en esos temas, profundizar, digamos, ¿verdad? Entonces, el año pasado, Alejandra, que siempre es tan emprendedora y creativa, dijo, bueno, no podemos seguir como con todo este acervo así. ¿Qué te parece si hacemos, nos proponemos ofrecer el archivo de otra manera? Entonces, y también para mí es como una liberación, en el sentido de fue para mí también como mucho tiempo, es muy personalizado mi relato, pero es que es así, como una presión muy fuerte, esta cosa como de que organizar una historia y dar el relato de una historia. Y me parece me significaron muchas dificultades epistémicas, éticas, etcétera. ¿Con qué criterio decido yo que esto es importante y esto no? ¿Cuál es la historia oficial? Como decir, es la primera vez que se va a hacer esto, entonces decir, van a venir otros materiales después, otras investigaciones y otras miradas, o por lo menos esto es lo que queremos,
¿verdad? Pero como un primer paso me sentía como muy responsable de qué se dice y qué no. Entonces, esto de abrir el acervo y disponibilizarlo en una plataforma multimedia de una manera abierta, a través en principio tenemos una página web que se llama Memorias de Danza, un canal YouTube donde disponemos tanto del documental Memorias de Danza como de cortometrajes, y de las obras de video, o sea, las obras de danza en video en forma integral. Todo, es decir, el acervo completo. Entonces lo que hicimos fue, y ahora sí paso a compartir pantalla, si me permiten. No puedo compartir pantalla. Fíjate, Juana, en la flechita, deberías poder compartir. Presentar No debería ahora toda tu pantalla. Supongo que es aquí, ¿no? No me permite. Tenés que No. confirmar. Primero le decís toda la pantalla y confirmar, algo así. Sí, sí, pero vos sabés que no no sé qué será, pero no me permite, no me da la opción, me da solamente la opción de cancelar, no me permite confirmarlo, qué raro. Sí, si tenés un link, querés pasármelo por el chat, yo lo comparto. Dale. Bueno. Esta es, ahí le pasó a Silvi, es la página web. Y más abajo te paso el canal de YouTube. Bueno, esta es una página web. Tratamos de darle, por supuesto, una presentación en la que nos acompaña la imaginería, la imagen, digamos, de un artista paraguayo llamado Lucio Aquino. Y esta es como, tratamos de hacerlo lo más limpio y fácil, digamos, amigable. Entonces, a la izquierda tenemos las distintas pestañas, una presentación del proyecto. Esto que ahí abajo dice el proyecto, un poco lo que cuenta es la historia del proyecto, que empezó en el 2004, se hizo un largometraje y luego pasamos a otro estadio. También mencionamos, por supuesto, un equipo realizador, que es un equipo grande. Ahí yo tengo que destacar especialmente que somos 3 las personas que llevamos adelante este trabajo, que somos Alejandra Díaz, Noemí Vega y yo, en diferentes, digamos, Alejandra en la investigación, digamos, en la coordinación general, yo en la realización, la escritura, y Noemí Vega en todo lo que concierne a postproducción, captura de imagen, es decir, el manejo de archivo a nivel de imagen. Nosotros ahí hay donde dice un poco de historia, hay un relato, digamos, un texto que relata de forma cronológica un poco la historia de las primeras maestras que traen la danza académica a Paraguay, que tiene una singularidad, que es que las primeras maestras en Paraguay fueron modernas, unas que venían de la primera, de la escuela de Curjos, y la segunda también, la primera de Pineri Bigman y la segunda de Curjos, y después vinieron las rusas, ¿verdad? Y entonces es como que empezamos primeros modernos y después nos hicimos clásicos.
Eso es también interesante, digamos, es decir, son descubrimientos, pero no hemos profundizado en esto. ¿Qué significa? Porque después lo clásico se instala, sobre todo por una cultura muy conservadora, la dictadura y todo esto, ¿no? Es el arte clásico es lo que se impone, digamos, como hegemonía. Y en galería, que quizás es lo más digamos, no sé si bonito, pero digamos fácil, no es texto, sino que son fotografías de diferentes momentos. Y ahí también estamos en un orden cronológico, ¿verdad? De las primeras imágenes fijas que tenemos. Aquí vemos, por ejemplo, a Erika Millet, que es una maestra alemana, que era del ballet del Courgeois, pero después se independizó. Ya en Alemania ella se independizó, una mujer muy resistente, muy batalladora, que resistió dentro de Alemania, siendo ella judía, hasta los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Fue encontrando formas de sobrevivir dentro de esa Alemania, ¿verdad? Y de inclusive seguir trabajando. Cuando sale de ahí, por supuesto, estas historias están muy imbricadas con la historia del siglo XX, las guerras y las posguerras, ¿verdad? También. Y ahí van. Todo esto está en galería, está por década, desde las décadas del 30 hasta, que es cuando empieza la danza académica realmente en Paraguay, hasta la década del 80. Y estamos en este momento trabajando para completar los años, tanto la década del 80, por supuesto que todavía falta, 90 y quizás los inicios del 2000. Esto es lo que estamos trabajando todavía en este momento. Para ello contamos con los recursos propios y con un apoyo pequeño pero y fundamental para poder pagar, más allá del trabajo de un equipo que es grande, ¿verdad? Porque esto significa procesos fotográficos, capturas de audiovisuales en diferentes formatos, ¿verdad? Fílmico, Umatic, Betacam, como soportes ya antiguos que hay que convertir, y muchas veces también VHS, muchísimo VHS, y por supuesto muchas veces eso significa la restauración, no solamente a nivel de postproducción de imagen, que ahí Noemí Vega tiene muchísimo que ver, ¿verdad?, en cuanto a lo fotográfico, sino que también en el video. Y en el canal YouTube es lo que les decía, nosotros lo que hemos puesto es el documental Memorias de Danza, que es un relato muy tradicional, muy pedagógico, con un ánimo muy explicativo, digamos, que empezó así, hizo así, se fue así, es A, B, C, ¿verdad? Porque apuntábamos sobre todo a que esto les sirva a los jóvenes, a los estudiantes de danza y de artes en general, pero especialmente de la danza. Y había un vacío, y claro, un poco el destino de Alejandra Díaz me parece que es ¿verdad? Un poco ella siempre está un poquito adelantada a la gente, porque ahora es como que estamos todos, no sé si porque el horizonte del mundo no es tan amable, ¿verdad? Entonces estamos todos como mirando hacia los archivos, está como de moda, digamos, en todos los ámbitos, no solo en la danza. Pero nosotros empezamos esto en los inicios de los 2000 y tenemos digamos, quizás ahora hay como una recepción, no porque antes no le interesara a la gente, sino que ahora hay como una sensibilidad más abierta, no sé, hacia lo que es la historia. Y también quizás llega una generación en la danza, ¿verdad? Gloria Morel, Jarmín del Vaz, otra gente acá en Paraguay, que en este momento están ellas entrando en la treintena, digamos. Entonces es como una nueva generación que ya tiene unos años, pero que sienten como resienten más que sienten ese vacío de la historia, esta cosa de decir, ¿de dónde venimos? ¿De dónde estamos? Y Memorias de Danza viene como también a responder ese vacío.
Y estamos en plena elaboración. Ahora mismo, en este mismo momento, yo estoy trabajando en escritura. En enero seguramente me espera un tórrido verano asunceno trabajando en edición. Y renovando este canal de YouTube y completando esta página web, ¿verdad? En esos contenidos que les hablo. Hay una tercera, digamos, parte de esta plataforma, que es un blog, que se llama, por supuesto, también Memorias de Danza, pero este blog, más allá de la historia lineal y cronológica, que a mí me parece un paso necesario, antes de entrar en este caos de ir por año, por década, no sé qué, en ese blog sí quisiéramos trabajar más adelante y abierto a más colaboradores, no tanto concentrar, digamos, la autoría de todo, y abrirnos digamos, abrir esta plataforma a colaboraciones, pensamientos, análisis, miradas, intervenciones desde otras disciplinas inclusive, sobre temas que tienen que ver con la memoria de la danza en Paraguay. Básicamente esto es Memorias de Danza, es un proyecto abierto, es una plataforma que está abierta a la gente, sin costo, digamos, es así, y que disponibiliza un acervo de una investigación que nos llevó muchos años a Alejandra Díaz, Noemí Vega y a mí, y es una manera de ofrecerlo, de disponibilizarlo y abrirlo también a nuevas investigaciones y miradas. Esa es, digamos, básicamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juana. Excelente, muy, muy interesante ver los parecidos y diferencias entre las distintas historias y entre las distintas iniciativas, pero claramente es un momento de apertura, ¿no? Como de la importancia de que el acervo sea público, sea para todos. Eso creo que realmente es lo que está pasando y lo que queremos que pase. Bueno, voy a darle la bienvenida a la querida Marisa Hayes. Aunque aún no nos hemos conocido personalmente, hace años que intercambiamos virtualmente por mail, por conversaciones, por deseos de colaboración, algunos concretos, otros siguen siendo deseos. Y bueno, me gusta muchísimo el trabajo que realizan. Tenemos, paso un aviso, a partir de hoy, en la programación de diciembre en nuestra plataforma Octubre TV, que es solo accesible desde Argentina, una curaduría de Marisa Hayes y Frank Boulege, que son los directores del Festival Videodance Bourgogne, una curaduría disponible ahí como Ventana Festival Videodance Bourgogne, que la pueden acceder de aquí al final del año en cualquier momento desde el territorio argentino. Así que bueno, Marisa va a hablar en su idioma nativo, que es el inglés, y en algún momento les comunicaremos que vamos a subtitularlo. Gracias, Marisa. Bienvenue. Muchas gracias, Silvina. Hola a todos. Lo siento, pero voy a hablar en inglés porque no hablo muy bien en español, pero comprendo más o menos. Muchas gracias. Okay. So the genesis of our interest in screen dance archives at our festival came very early in the life of our festival. We started in 2009, and very quickly the public asked us the question, where can we find screen dance online? Where can we see screen dance? When we began our festival, there were not many places in France to see screen dance. There had been festivals in the past, but they were finished, and nobody knew how to see this work.
For example, in the 1980s and the 1990s, there was some dance film production on television that was very well known, but it felt like these films had disappeared. And at the same time, there was a lot of new creation coming thanks to the acceleration of digital production, but nobody knew where to see this work. So usually a screen dance festival happens once a year. If you don't see a screening, it's very difficult to find those films again. Or maybe you would like to revisit a film that you've seen at a festival. Maybe you would like to write about it or study it. So in 2009, this was quite a difficult conundrum for many people interested in pursuing screen dance as an amateur who just appreciated screen dance, or for those artists and scholars who would like to deepen their relationship to screen dance. So at the same time, a new project was being born in France called Numéridance TV, which is an online videothèque, which was created thanks to the funds of the National Ministry of Culture in France. And it's something that is co-managed by the Centre National de la Danse in France and the Maison de la Danse in Lyon, which is another major dance institution, two very important centers of resources for dance and theaters. But the site in its initial format was really conceived as a site for dance, not specifically screen dance. So initially the website featured a lot of interviews, a lot of stage recordings, and a few works of screen dance, but not many. They were really the minority. And we were approached by the Maison de la Danse, with whom we had collaborated on another project, who asked us if we would like to contribute a page specific to screen dance. And we were very happy to accept, because that really corresponded to this need that the public was expressing with regards to accessing work. But there were some important questions that came about, which is this idea of curation. On one hand, it's very interesting to have an archive that's curated in contrast to the wide ocean of resources that exist on YouTube or Vimeo, and especially because people interested in screen dance might not be able to find works in that very vast pool of resources. I'm thinking also about the fact that in different languages, we are still debating what to call screen dance, video dance, dance film, etc. So if you don't have this knowledge to type all these different words, maybe it's difficult to find things in a very vast pool of resources. So our work with Numéridance was a way both to create an archive of our festival, to leave a trace of some of the works and the artists that we've collaborated with. But of course, that would also mean that it's curated by Franck and myself, the co-directors of the festival. And we know that archives are not neutral. Archives are always subjective, and they provide a very specific gaze or vision that also may reflect certain practical constraints as well, in terms of geography, linguistic barriers, financial reasons. Some artists don't want to put their film in an archive, or they would ask for a certain amount of funding. So that can be one constraint. But nevertheless, if there are curators, it's going to, whether they realize it or not, reflect a certain vision, a certain approach. So although we assume this, we know this, at the same time, one thing that we wanted to do was to invite other curators to create programs for our archive that would provide a deeper access to certain geographic areas where we might not be in contact with as many artists. But it also provides a very interesting and alternative vision, perhaps, of screen dance, and also curation in terms of the organization of the program
the way it's composed, the length, the order of the films. So we've had the pleasure of collaborating with Silvina with regards to programs on Numérique Danse to feature Argentinian works. We've also worked with Dança em Foco to show some Brazilian programs. And this is very important, in particular in France, because we might not have so much access to artworks coming from these countries. So it is also a contribution, I feel, to the local population to be able to have access to these works. And especially right now, where many of us cannot travel, cannot interact with our colleagues and friends around the world, it's more important than ever to be able to travel thanks to works of art. And also in Screen Dance, we found that at the same time, there was a huge transition from the way that people sent work to festivals. It was the moment in the beginning, we were still receiving some DVDs, some CD-ROMs, and then we very quickly transitioned to working with online links. So there was also a question about what happens to these older films on older media support that may not make the transition to digital. So one of the things that we did was to save all of the DVDs and the CD-ROMs that we received, and we have archived them in our office. Our festival has been very fortunate to receive voluntarily through the University of Bourgogne in France an office space, and we have a room where we keep the previous DVDs and CD-ROMs, so that if there are students or artists who would like to consult this work, they are free to make an appointment and come to the office to study or look at some of these older works. I think that one of the things we would really like to do, but this would require more financial support, is to be able to digitize a lot of the older films. And I'm thinking even further back before DVDs to days of VHS and other forms of technology. But that takes more technical equipment that for the moment we don't have, but it's something that we are sensitive to and that we are thinking about. And another question is, what type of memory do we want to leave with Screen Dance? I think that the world of dance and the world of narrative cinema has been very strong about thinking these questions, about studying questions related to memory, to traces, to archives. But in Screen Dance, we don't really see, for example, so many documentaries about Screen Dance that would attempt to leave a memory of a project or an artist or a festival. So one of the projects that we are currently working on, again, in collaboration with La Maison de la Danse and Numérique Danse, is to create a documentary to start with about the history of Screen Dance in France. And this would be a web doc, so it would go online on the website of Numérique Danse. But we hope that in the future, by collaborating with many other partners around the world, we can create a series of web docs where we would create a profile for different countries. It would be very arrogant of me or Franck to come, for example, to Argentina and make a film about the history of Screen Dance in Argentina, because we don't know. We are not specialists. We don't live there. We don't have this memory. But the idea is to facilitate the creation of this type of documentary so that we can work with colleagues around the world to dig into the past, to do a media archaeology of the memory of Screen Dance in different countries. So this is something that is very dear to our hearts that we hope to pursue in the future. It's a little difficult right now because of the pandemic situation. So it's something that we are reflecting on, but I don't think for the time being we can travel and pursue this project probably until next year, hopefully.
And then finally, I would like to mention maybe something that is a little bit more a poetic, creative approach to archive is that we have received a lot of screen dance films at our festival that are exploring how we can create, how we can choreograph with archives. So this is really a revision of archival films, and that's something that we are trying to encourage by working on different texts and promoting different films that really revisit this history of archives. And I think that even though they use them in a very creative, regenerative way, it also feeds back into our reflection about what an archive is and what purpose it serves and how it is used. So that's something else. And then finally, just to conclude, I wanted to mention that we are also creating collective films at the festival. We try to create open calls where people can participate in a thematic film, or what we often call an omnibus film. And that is where there's a different episode, a few minutes created by each artist, and then we put them together. So instead of this very individualist auteur artist theory, we have many artists who share the same screen, who share the same film, and provide us with a lot of different perspectives on one theme or common motif. And during the early days of the pandemic, when we had a lockdown, a confinement in France, we asked artists around the world who were all experiencing similar challenging situations to create a kind of diary of their pandemic experience through screen dance. And this is something called Vide Home Dance, which is available on the Numéridance page. And for us, it is a little archive of this time in the world when we were connected through very difficult circumstances, but we looked at how art could create also an alternative archive of this time, because obviously it's not a news report, it is a creative imagining of people diving inside their imagination, but also looking at political, economic, and other struggles that they experienced through screen dance. So if I may just briefly share my screen to show you what Numéridance looks like. Let's see. Do you see that? So you can see that this is the homepage of Numéridance. You have the possibility in this box to look for specific films or resources. And in the upper right-hand side, you can switch to English or French. The website is bilingual. And you have certain themes that are current focuses for the site. And you can see certain videos that are popular. You'll notice that there are stage recordings and interviews. There are also virtual exhibitions where you can look through different images. And then you have different playlists. And this is one thing that I love about Numéridance, is that you can be your own curator. You can create your own playlist on the website. Yes, so you have different films featured, and then you have contributors, of which our festival is one. So I will pop the link to our festival in the chat box if you would like to visit us in the future. And the website address is numeridance.tv. I'll write that soon in the chat. Thank you very much. Thank you, Marisa. Well, it's so important, es tan importante poder incluir la mayor cantidad de miradas y de voces en nuestro universo, ¿no es cierto? Entonces, todos estos intercambios, yo creo, sé que en Europa había una red, en un momento, una red de archivos digitales de danza, que había también una iniciativa en
en la Universidad de Cuenca, o después se mudaron, que estaban en Martadero, en donde distintos archivos de distintos países se conectaban y se podía circular, suponiendo que esos archivos tuvieran una entrada, digamos, restringida. En el caso de que los archivos sean más abiertos y no tuvieran restricciones de acceso, que creo que es la tendencia actual, bueno, un poco la red se podría dar, entre comillas, naturalmente, pero bueno, como mencionó Sara sobre el tema de la colonización y descolonización de Internet y neocolonización, es importante un esfuerzo curatorial también en ese sentido, ¿no? Siempre los fondos, o siempre no, la mayor parte de las veces los fondos tienden a ser nacionalistas o nacionales, podríamos decir, y sin embargo nosotros hace años que estamos trabajando en forma regional, ¿verdad? Y transregional, y entonces en teoría la transmedia debería facilitar y promover estas mutuas polinizaciones y intercambio de miradas, pero necesitamos una cierta voluntad colectiva e individual para lograr transponer nuestras propias barreras, digamos, habituales, ¿no? De la costumbre también. Así que bueno, muchísimas gracias, Marisa. Hola, soy Galo Terán del Festival MIVA de Quito, Ecuador. Agradecido por la invitación de Silvina a compartir, escuchar y aprender con colegas que tienen la pasión por crear historias vinculadas al movimiento y al lenguaje audiovisual, donde convergen en una sola unidad creativa. Una de las premisas de la biblioteca digital del MIVA Network fue preguntarnos cómo nos encontrábamos con nuestra plataforma en el escenario digital, en términos de comunicación y difusión de archivos audiovisuales que habían transitado por el festival dentro del marco de las convocatorias e invitaciones, y cuál era el archivo histórico de proyectos artísticos, mediales e interdisciplinares realizados en el país. Entendemos que la hiperconexión son ejes sobre los que se construyen los procesos comunicativos de hoy día. Por ejemplo, las redes sociales tienen estas características en relación con la difusión y gestión de información. De la misma manera, la interactividad, la investigación, transformación de contenidos y las nuevas formas de narrar y co-crear desde lo digital están haciendo que todo este proceso vaya direccionado como un servicio público. Obviamente con un objetivo para conectar y potenciar una comunidad de consumo e investigación. En este sentido, la digitalización y la preservación de archivos visuales son relevantes al momento de difundirlas, y esto, ojo, no pensando en términos cuantitativos, sino por el contrario, en términos del contexto social, el temporal, el artístico y el conocimiento de las herramientas tecnológicas con las que fueron producidas y realizadas. Esto nos permitió tener un espectro más amplio de este escenario y obviamente otros retos que no lo percibíamos, pero que luego serían la base para poder sostener el proyecto en sí. Una etapa muy interesante fue el diagnóstico, identificación externa e interna y almacenamiento de archivos visuales desde el año 2007, donde inició el Festival MIVA. Luego vendría la sistematización y organización del material obtenido. Todo esto nos generó la gran inquietud de investigar qué había pasado con las producciones y artistas que estaban vinculados en este proceso creativo en años anteriores de esta sistematización, y claramente qué sucedía en la actualidad nacional e internacional con estos procesos que circundaban nuestra propia realidad como festival. En el año 2019 lanzamos nuestra plataforma en Instagram como la Biblioteca Digital MIVA Network. Ya en la práctica, obviamente, encontramos contrastes desde la difusión de lo digital en un espacio físico
y otro desde lo virtual en redes. Por ejemplo, en lo virtual, la información compartida puede accederse desde cualquier parte del mundo y cualquier persona puede acceder a ella. Desde lo físico, por el contrario, es más personalizado, a lo que nos gusta, obviamente. Un contra para lo virtual podría ser que no todos tienen internet y en algunos casos la interacción con plataformas virtuales no son tan familiares. Actualmente, la comunicación se fundamenta en una estructura mediática que tiene una dimensión compleja, donde conviven las ofertas tradicionales, obviamente de los medios de comunicación de masas, con otras específicas destinadas a las nuevas redes de comunicación propias de la convergencia digital. Cada vez encontramos contenidos que se mueven por diferentes plataformas y en términos artísticos, esta multidifusión mediante las diferentes plataformas digitales es una de las principales señas de identidad de la actual convergencia mediática. La diversificación de los canales de distribución de los contenidos atrae a un público compuesto por creativos que son activos, que comparten gustos y preferencias a través de las redes. Esta plataforma también nos ha permitido crear relaciones artísticas tanto con creativos interdisciplinares como estudiantes de carreras afines y público en general. También la investigación constante de contenido en sitios web y de la misma manera empezó a llegarnos material de autoría de varios artistas que nos pedían que lo podamos compartir dentro de nuestra plataforma, potenciando esto para nosotros, que es muy importante, el sentido de comunidad y acceso a la información libre. Hoy en día la plataforma tiene subido 508 archivos visuales. El trabajo se organiza y se ejecuta con un plan de social media en redes sociales para dar una continuidad, ¿no?, a las publicaciones y también para diversificar los contenidos que nos llegan, ya que en primera instancia eran trabajos en género de videoarte, luego se fue potenciando con realizaciones y producciones en videodanza y desde el año anterior determinamos, ¿no?, a todos los contenidos que nos iban llegando como narrativas expandidas. Así ampliamos las posibilidades de discurso a compartir, ¿no?, con fotografía, diseño, lo sonoro. Nuestro desafío inmediato es colocar esta biblioteca en términos de contenido transmedia, memoria viva, archivo sonoro, recuperación y digitalización de archivos análogos, donde el contenido se expande en términos de interacción con el público y de esta manera generar un puente de comunicación y acciones de apropiación. Y lo más importante, experiencias efectivas de uso, creación e investigación a partir de estos archivos. Un abrazo desde Quito, Ecuador. Chao. Le quiero dar la palabra a Mariela Cantú, con quien estamos trabajando en conjunto con el festival. Y bueno, adelante, Mariela, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, yo les voy a presentar un poquito, vamos a contar más adelante un poco el trabajo que estamos empezando con Silvina, pero un poco este trabajo viene en el marco de un proyecto que iniciamos en el año 2008, es un proyecto independiente de un archivo de video experimental o videoarte argentino que se llama Arca Video, ahora después vamos a verlo en un ratito. Y a mí me pone muy contenta saber que hay intereses y preocupaciones compartidas. Me resonaba muchísimo lo que cada quien fue diciendo porque evidentemente hay un cierto interés por pensar prácticas archivísticas fuera de los parámetros autoritativos, ¿no? Esto que comentaba Juana, comentaba Marisa, ¿no? Cómo decidimos qué entra, qué no entra, qué se queda fuera, cómo se llama una cosa, cómo nomenclamos algo, que también es una preocupación dentro de Arca Video. Arca es un proyecto que empezó en el año 2008, es un proyecto independiente, hemos recibido en pocas oportunidades algún tipo de financiamiento estatal y demás, pero bueno, breves, eso es algo que también conversaremos más adelante y es otro tema recurrente que apareció en todas las presentaciones también, por supuesto. Y a mí me parece importante también
traer un poquito el contexto en el que este archivo surge. Es un archivo online que está empezando a tener una manifestación física también, que es un poco un estado de situación del patrimonio audiovisual en general, digo, ni siquiera hablando del video experimental, sino patrimonio audiovisual en general, cinematográfico, videográfico, etcétera, en Argentina, que es bastante crítico. Es decir, que este es un proyecto que empieza porque no existió en Argentina y no existe todavía una tradición de colección, de coleccionar video, de resguardar video, de preservar, de archivar. Entonces esto nace un poco como un intento de socializar una historia que en Argentina tiene ya muchas décadas. Y otro tema que a mí me parece importantísimo, que yo siempre lo comento, que tiene que ver mucho con el contexto, es la cuestión legal. Las cuestiones de legislación parecen siempre algo que no nos toca o que vemos de lejos porque nos sentimos cómodos trabajando en Internet, pero la realidad es que en Argentina, digamos, la ley de propiedad intelectual que tenemos no permite reproducir ni copiar material audiovisual, entonces eso es una barrera importantísima para cualquier trabajo de preservación, ¿no? Y que inclusive, por ejemplo, cuando pensamos en obras de videodanza, también aparece la cuestión de la música, ¿no? Entonces hay muchas barreras que me parece que, esto es algo que podremos discutir después, pero también hay un activismo archivístico que muchas veces tenemos que también llevar adelante, además de nuestras tareas de curaduría, de pesquisa, de producción, etcétera, etcétera. También ese, ¿no? Porque me parece que hace un poco a pensar cómo se insertan todos estos archivos en lo que podemos esperar cada quien en sus respectivos países en términos de políticas públicas de la memoria, ¿no? De la memoria audiovisual. A mí me encanta que ARCA sea un proyecto independiente, pero eso no quiere decir que no debe haber una intención del Estado también por apoyar este tipo de proyectos, ¿no? Pero bueno, ya yendo más en específico al proyecto, se los voy a ir mostrando mientras lo comento, así lo conocen. Bueno, esto es ARCA en su presentación actual. Como ven, también un poco me parece que había una cuestión recurrente que era, bueno, cómo pensar una plataforma que sea amigable, que pueda tener múltiples vías de acceso, ¿no? Para alguien que de repente puede no conocer o no tener por qué conocer el ámbito del que estamos hablando. Entonces, digamos, ARCA esencialmente presenta obras que también, ¿no? Hicimos como una especie de trabajo curatorial de seleccionar obras que ya están subidas en YouTube o en Vimeo. Este, por ejemplo, es un trabajo de Sara Fried. Tenemos las informaciones básicas, ¿no? Es un trabajo del año 93 y nos interesaba mucho también este tipo de cosas, ¿no? Los cruces que pueden haber, las interconexiones que pueden empezar a generarse. Por ejemplo, acá, bueno, esta es una obra curada por Graciela Tacchini, entonces podemos leer quién es Graciela Tacchini, qué exposiciones curó, qué obras realizó, publicaciones en las que aparece, o etcétera, ¿no? Acá, no sé, podemos ir alternando y llegando a, no sé, un libro, publicaciones, etcétera, etcétera, las obras que se mencionan. Entonces, esto un poco nos interesaba en la medida en que le da una densidad histórica al material, que no es solamente verlo, ¿no? Sino que una cosa que nos interesa sobre todo y que también veo que es una preocupación recurrente es cómo facilitamos la reapropiación de este material, cómo facilitamos que se ponga en contexto, ¿no? Este material. El proyecto, digamos, además de, bueno, de poder, ustedes pueden entrar ahí por obra, pueden, digamos, si alguien quiere buscar una obra específica, se puede encontrar, pero también podemos navegar por año, podemos navegar por categorías, y ese también es un tema que
es una cuestión que nos pareció, bueno, importante repensar y replantear en el archivo, porque veníamos trabajando en una plataforma que era, digamos, bastante autoritativa un poco, en el sentido de que éramos, ¿no?, nosotros quienes decidíamos esto sí, esto no y demás. Y empezó a pasar con la cuestión de la catalogación del material y de la categorización del material, ¿no?, de cómo nombramos eso que vemos. Empezó a aparecer una sospecha, ¿no?, que es la que tenemos muchos, me parece, que es, bueno, esto que yo estoy llamando de esta manera, en otra región se llama igual, por otro grupo de personas o por otra línea de investigación, o etcétera, etcétera. Y entonces la decisión que tomamos es transformar el archivo en un archivo colaborativo, ¿no? La idea es que la gente, el público, pueda subir obras también, pueda categorizarlas. Entonces, la solución, digamos, la negociación que encontramos fue usar dos sistemas de catalogación que no se contraponen, digamos, uno puede entrar al archivo y navegar por categorías, pero también puede navegar por etiquetas, entonces esto ya también nos permite como ampliar un poco el vocabulario, diversificarlo y generar otro tipo de entradas. Y también me parece que un poco el fin último tiene mucho que ver con, que también es algo que creo que Juana mencionaba, ¿no? Cómo reactualizar una serie de preguntas que incluso pueden poner en debate lo que ya teníamos entendido como el propio campo, ¿no? La historia del video y las trayectorias del video. No sé si para redefinir completamente lo que es videoarte, ¿no? Pero hay algo muy lindo cuando nos ponemos a ver obras de los 80, de los 90, y es empezar a encontrar, es algo que facilitan los archivos, no sé, de repente un videoclip que en los 80 también entraba en un festival de videoarte o de video experimental, hoy tal vez, no sé, lo categorizaríamos de otra forma, pero todo ese tipo de vínculos, de reenvíos, de transformaciones también, me parece que es como algo importantísimo. Y para comentar un poquito sobre, bueno, cómo entra la videodanza en todo esto, bueno, estuvimos bastante tiempo conversando con Silvina para, bueno, pensar en qué tipo de colaboraciones podríamos generar. Y, bueno, esto como significó un salto cualitativo también para ARCA porque implicó empezar a sistematizar una línea de trabajo que también a partir de ahora, a partir de este año en realidad, de 2021, ya se empezó a afianzar más en la cuestión de los materiales físicos, ¿no? Hay una materialidad de estas imágenes que vemos, ¿no?, tan digitales y tan etéreas en Internet, pero un poco también como mencionaban, estas imágenes tienen un soporte, muchas veces son, como también comentaban, ¿no?, materiales obsoletos, materiales que es difícil digitalizar, se necesita equipamiento. Entonces, bueno, un poco la intención, lo que estamos haciendo ahora con el material de videodanza va, que afortunadamente llegaron cajas con cassettes, con cintas, con CDs y DVDs, y también con catálogos y con información en papel, es que ARCA pueda custodiar ese material, ¿no? Esto es algo que también tiene que ver con el contexto, ¿no? No hay en Argentina una institución donde artistas o gestores puedan dejar estos materiales. Entonces, bueno, nosotros, a pesar de ser una iniciativa independiente, bueno, tomamos esta decisión un poco de tener que hacer ese salto, porque de hecho, así como Silvina, otros artistas del video también empezaron a contactarse con nosotros y a dejarnos en custodia su material, ¿no? Esto también, por supuesto, abre, y se pueden imaginar que el acervo de videodanza va es bastante extenso, es bastante voluminoso, tiene una historia de varias décadas, entonces así eso se ve en el volumen de lo que se archiva. Pero
Pero bueno, un poco la etapa que queremos empezar a trabajar en 2022 tiene que ver con, bueno, en la medida de lo posible, empezar a digitalizar esos materiales, porque hay algunos de estos materiales que fueron digitalizados, otros no. Sabemos también que las tecnologías fueron mudando mucho, entonces una pieza que se digitalizó hace 10 o 15 años atrás, hoy se puede digitalizar con mayor calidad. Entonces, eso es un proceso que probablemente empecemos el año que viene. Por supuesto, tenemos estas dificultades del financiamiento y es algo en lo que tendremos que empezar también a buscar parceiros y colaboradores, que me parece que es un poco casi la razón de ser de estos archivos, ¿no? Esas colaboraciones y esas mutuas y recíprocas ideas y ayudas y recursos que pueden circular. Entonces, bueno, eso es como un poco para hacer casi la presentación formal de la nueva etapa de colaboración de Arca con Video Danza Va. También les voy a pasar el link y ya estoy siguiendo todos sus proyectos en Instagram y en YouTube y demás, así que por ahí vamos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mariela. También quiero decir que estoy muy emocionada con este salto cualitativo realmente de un poco como decía Juana, bueno, de que pase del dominio privado al dominio público, porque durante décadas y en varios intentos que hubo fallidos con instituciones importantes como la Biblioteca Nacional de la República Argentina, la Universidad Nacional de las Artes, se quedaron a mitad de camino, bueno, en cierta medida por algún tema que podríamos llamar voluntad política, pero en otra medida yo también creo que por un criterio de liviandad en relación a lo que es la preservación audiovisual como profesión, que Mariela realmente tiene un posgrado en ese tema. Entonces, bueno, no es lo mismo que yo le dé, y realmente esto es una anécdota real que algún día va a estar en algún documental, a un grupo de alumnas con buena onda para que en su casa con la computadora pase un DVD a un archivo digital y vuelve algo que son 4 archivos que tienen unos nombres muy raros, que no se sabe dónde se guardan, dónde se reproducen, porque lo hacemos de onda, digamos, y porque tenemos ganas de saber, que es muy importante la curiosidad de que yo quiero ver eso, yo quiero saber eso, qué pasó antes, pero no es suficiente la curiosidad para que eso se pueda poner a disposición de una manera realmente buena, digamos, ¿no? Además de pensar las categorías y pensar nuestras miradas, hay algo que tiene que ver con lo técnico, que es una expertise, que es una especialización muy específica y que es muy importante de respetar. Entonces, que podamos tener esa posibilidad de la confianza en lo que el otro sabe y que yo no sé, y poder decir, bueno, si no, no puedo colaborar. Entonces, bueno, este salto cualitativo justamente de pasar, yo sentía que estaba custodiando un archivo que era realmente público, pero como estaba en mi dominio privado geográfico y físico de mi hogar, bueno, algún día venía alguien y yo, alguna persona investigador, bueno, venite a mi cuarto a ver, buscamos el DVD de no sé quién y tomá que qué interesante que es. ¿No lo encontraste en internet? No, no está en internet. O si está, no sé cómo está. Por ahí está en un mix-up de los que le ponen música Maya Deren y todo ese mundo divino, pero no es el mundo de la preservación, es un mundo lúdico, espectacular, donde todos podemos intercambiar, pero no estoy viendo la obra original que me sirva para investigar. Entonces, bueno, ese pasaje a lo público, tengo que decir como por experiencia muy personal y muy reciente, tiene esta necesidad de la apertura y esta necesidad de la
del conocimiento específico. Y bueno, empezamos a recorrer un proceso, un largo proceso. Por eso mi interés y nuestro interés en compartir con todos ustedes, bueno, con Efraín, que ya haremos una manera de que también nos pueda compartir su trabajo en Ecuador, que es excelente, y con tantas otras personas que están trabajando en el tema. Y bueno, y poder tener un sustento mucho mayor para que la discusión siga dando estos saltos de calidad. Bueno, ¿alguien quiere aludir a algún tema en particular de todo lo que se abrió? No quiero. El señor Diego Carrera, adelante. Sí, como fui el primero, tuve tiempo de ponerme a escuchar muy tranquilo todos los demás. Comentar brevemente que nosotros, por suerte, sí tenemos en Montevideo el CIDAE, que es el Centro de Investigación y Preservación de las Artes Escénicas, y ahí va todo y está muy bueno eso. Que depende del gobierno departamental de Montevideo. Me llamó mucho la atención que Marisa fue la única que habló de la pandemia, ella era el pandemic time, no sé qué, pero todo lo que estamos haciendo está como, capaz que es porque queremos salir y ya no lo mencionamos, pero está como muy trazado por eso, y, y ahí es que los archivos y ese tiempo de hogar, de poder ver cosas o interesarse por, también creo que tuvo que ver. Y finalmente un comentario pregunta. Algunos tenemos la suerte de tener, yo por ejemplo los videos los tengo desde un host de la universidad, entonces puedo poner los videos ahí, pero en general pasa muchas veces que te terminas en YouTube, porque es muy oneroso, es dinero de estar pagando un host, más después rentar el sitio, todo, ¿no? Todo lo que ya sabemos. Ahora, nosotros también pensamos en YouTube y una cantidad de cosas. El problema es que, como yo vengo también de editar en Umatic y todo eso de los 80, de los 90, y nosotros en los 80 poníamos, y a esto le viene bien esta música, al dime hola, no sé qué cosa, y pum, dale para adelante. Claro, ahora cuando lo digitalizas y se lo pones en YouTube y pum, cae. Es distinto cuando hoy por hoy de repente trabajan con algún artista que es uruguayo y yo le digo, mirá, negociamos así, esta es tu obra, pero también se difunde, etcétera, etcétera, y ahí tenés los permisos. Entonces, una de esas cosas que capaz que les pasó también, cuando uno no tiene el dinero, YouTube es como el monstruo ese gigante. Bueno, ¿y qué haces? Porque si yo subo esto a YouTube, me lo van a bajar en un instante. Y es un documento del año 93 que es interesantísimo. Y le pusieron la música de Aldi Meola. No le va a cambiar nada a Aldi Meola, ¿entendés? Pero ¿quién le explica eso a YouTube? Eso. Comentarios, preguntas que tenía mientras iban hablando las compañeras. A mí en lo personal me parece que es, por supuesto que es una dificultad y que es un problema grande. Yo por eso traía la cuestión también de la propiedad intelectual, porque es algo que además con el auge de estas nuevas plataformas, de Netflix, digamos, plataformas que son de exhibición, pero que también empiezan a producir, entonces hay como toda una bajada, ¿no? Sobre todo de Estados Unidos, de mucha más persecución a las violaciones, lo que ellos llaman violaciones de la propiedad intelectual, porque es un debate larguísimo. Digamos, si la propiedad este es un debate jurídico que se dio en Argentina hace unos años, que a mí me parece buenísimo, que es ¿qué prima? ¿Prima el acceso a la cultura, que es un derecho humano universal, o la propiedad? ¿No? Porque ni siquiera es que se llama propiedad intelectual, es algo para mí maravilloso de debatir, ¿no? Pero trayendo un poco esta cuestión que vos traes, yo pensaba en un ejemplo
de una serie acá en Argentina que se llama Ocupas, una serie que fue muy famosa en los 90, y se encontraron con esta dificultad. Netflix la quiere empezar a distribuir, pero tiene, claro, eran los 90, una cantidad de música de los Rolling Stones, digamos, de cosas impagables hoy en día. Entonces la decisión que tomaron fue encargar la música, encargar una nueva música original, ¿no? Sobre todo fue Santiago Motorizado, un artista de acá de La Plata, que la hizo con otra gente. Y a mí me parece que también eso es una cuestión más allá del activismo legislativo que tenemos que hacer para que la cuestión de la propiedad intelectual no interfiera en el derecho de acceso a la cultura. También pueden ser nuevas formas de reapropiación, ¿no? Estrategias en donde, bueno, empecemos a conversar con, no sé, músiques de ahora, ¿no? Y empezar a circular esas obras como nuevas obras, ¿no? Digo como en el mientras tanto, porque hay que pensar en plan A, plan B, plan C, plan D, en un montón de líneas paralelas, ¿no? Sí, a mí también me parece interesante desde otro punto de vista, algo que comentó Sara, que bueno, la presentación de Sara puso tantas cosas sobre la mesa que es como para charlar 1000 horas más. Pero esta cuestión que me parece interesantísimo sobre la curaduría de los materiales disponibles, ¿no? O sea, es otro punto de vista muy diferente a la custodia de un archivo específico en donde, bueno, se pone en marcha un universo de sentido, digamos, que todavía no se incorporó, o por lo menos no como tal, al gran océano. Y lo que hace Sara es como navegar en el gran océano y aplicar ejes curatoriales que a su vez se cruzan, porque unos pueden convivir con otros, y como dar una relectura de, bueno, encontrar las perlas o decir, yo lo veo así, esto es lo importante o esto me interesa que se pueda ver. Entonces, me parece que es una tarea que no es menor, es realmente, digamos, es como otra entrada en lo que es el gran archivo universal, ¿no? Más que, digamos, por un lado es decir, bueno, existe este pequeño universo y vamos a ver cómo lo podemos dilucidar e incluirlo en el resto del mundo. Y otra manera de entrar es, bueno, entrar y ver cómo voy haciendo esos filtros para disponibilizar de otra manera, digamos, lo que ya existe, iluminar ciertas escenas y otras no tanto. Escenas que ya están tan iluminadas que no necesitan más luz y otras que están poco iluminadas y, en este caso, en el criterio de Sara, merecen o requerirían o es interesante que tengan más salida, más luz, ¿no? Entonces, me parece que es como muy atractiva para mí esta cuestión de los tamices y los filtros y de seguir volviendo a volcar al océano estas decires, ¿no? Es como decir, bueno, yo soy una persona que tengo una mirada, pero bueno, con mi mirada pesco y te devuelvo un plato gourmet. Pero esto también creo que complexifica la cuestión de la propiedad intelectual porque nos pone a pensar sobre nuestros datos. ¿Cómo vamos a disponibilizar nuestros datos? ¿A quién vamos a disponibilizar? ¿Si vamos a permitir que sea añadido en otros archivos digitales? Porque esto es algo que el usuario tiene que saber en la plataforma. Por ejemplo, en YouTube tienes la opción de habilitar o no su material para que sea añadido en otro archivo. Muchas veces las personas no saben de esto o la clasificación. O sea,
también la plataforma está siempre cambiando. Esto que yo pienso sobre la colonización, porque cuando empieza el YouTube no tenía propagandas, no tenía estos tipos de control de la música, por ejemplo. Esto todo se fue desarrollando en este camino de 15 años, se cambió muchísimo y cambia todo el día, porque cuando se adentra en las plataformas, los algoritmos hoy te ofrecen las opciones de tags que a poco tiempo atrás no tenía. Entonces, esto es un juego, es una danza también con los algoritmos, y no es también una mirada tan positiva. Para esto es también una mirada de desconfianza un poquito, porque tenemos que cuestionar en cuanto a artistas estas plataformas también. Estamos trabajando para ellas, lo que estamos haciendo, ¿no? Plantean muchas complejas cuestiones que en este mundo pandémico también, que se complexificó, que la propia videodanza se expandió un montón. Es algo que tenemos que pensar también dónde está el trabajo del artista. ¿Podremos ganar con esto que estamos poniendo en la red? ¿Cómo? ¿Quién va a nos pagar? Entonces, son muchas cuestiones que se pone ahí. Sí, en ese sentido también a mí me parecía esto de usar plataformas abiertas o abiertas en el sentido de que están en realidad sponsoreadas, ¿no? O sea, consumimos publicidad y a la vez, como decía Sara, como las reglas van cambiando, en realidad en cualquier momento nuestro trabajo o nuestros materiales podrían ser secuestrados por estas plataformas o nosotros perder completamente. A mí principalmente me preocupa que nosotras no tenemos desde Memorias de Danza en Paraguay recursos para tener un host de calidad, digamos, para video, y que usamos completamente, nos concentramos en un canal YouTube. Pero esto a riesgo de que, bueno, primero, claro, aquellos archivos que tienen problemas, sobre todo en términos de propiedad intelectual en la música, por supuesto, pero también en las coreografías. Por ejemplo, por un lado hay varias limitaciones, ¿no? Porque es también lo que decía Mariela hace un rato. Por ejemplo, un ballet oficial en Paraguay es el Ballet Clásico y Moderno Municipal. Es la primera compañía profesional de danza en Paraguay. Y esta compañía, la dirección de esta compañía, a nosotras nos permite específicamente ciertas obras, ¿verdad? Y otras no. Porque, por ejemplo, no sé, Pierre Daharde de la Ópera de París vino y hizo un montaje con el ballet municipal. Y no tengo el permiso de Pierre Daharde para subir este material. Entonces es como esa cadena de derechos que en el audiovisual conocemos muy bien, pero que para el mundo de la danza es así, había sido que no puedo, ¿no? El mundo de la danza, claro, porque es como el espectáculo escénico o la puesta en escena, era nada, como decía Diego, ¿no? En los 80, en los 90 igual en videodanza, y tenía como un circuito, pero ahora nos vemos ante estas condiciones y contingencias de la verdadera globalización, ¿no? Porque es así, el mundo informático digital, ¿no? Nos lleva a esto. Son problemas que atraviesan nuestro trabajo, y es realmente muy valioso lo que no solamente escucharles a cada uno, pero específicamente en este sentido, lo aportado por Sara, realmente para mí ha sido muy valioso, no solamente por el tema del corte curatorial,
sino que problematizar las mismas plataformas que nos sirven de herramienta, pero a la vez nosotros les servimos a estas plataformas, ¿verdad? Esa problematización me parece súper interesante para lo que estamos haciendo. Maybe I can add something about this question of intellectual rights, because we also, it may be very specific here to our geographic location in France, but we have an additional problem. In addition to the music question and also the question of the choreographic intellectual artistic property, we also have something, a special government office for protecting the rights of dancers, which is wonderful, the performers. But this has been created in a stage, a live performance context. So of course they want to defend the payment of the dancers for live performance, which is wonderful. But now they want to tell us that also for every screening of a film, we should also pay something to the dancers. So there's something for the music composition, for the filmmaker, if it's different from the choreographer, and the dancers. But in France, we have zero budget for screen dance. The budget for dance, stage dance, and for cinema is quite well known. I think many people outside of France, they think, oh, France is a paradise for artists, but it's more complicated than this. It can be very nice for certain people and for certain forms of artistic creation. But for us in screen dance, we are still, the poor stepchildren, the poor bad cousins who really don't receive much, and we beg for just a little tiny something. So this creates a very complicated situation where at the origin, this office, I think, is something positive. Of course, we want to support the artists' rights and also, if possible, to pay the artists. But you can understand, all of you, my colleagues who are working in audiovisual screening, that we try to function with very little, sometimes nothing, and that for a short film, to pay the filmmaker, the choreographer, the dancers, and the music, it becomes very, very complicated. So I don't have a response for this, but the sad reality for me is that it's easier to work with foreigners who are not in France, because they don't know this system, so they don't have the same expectations. Whereas if I deal with French artists, it becomes very, very difficult to share their films. Y una cosita, perdón, que ahora me quedé pensando también con lo que decía Marisa. No es necesario aclararlo, creo, ¿no? Pero no es que estemos nosotros en contra de los derechos de los músicos, artistas, porque trabajan de su creación. El tema es ver cómo o de qué manera, porque ninguno de nosotros hacemos rédito de esto, estamos compartiendo algo que nos da mucho trabajo y no es un negocio, ni mucho, muy lejos de eso. Entonces es como buscar alguna forma legal o lo que fuere de decir, bueno, si es para archivo, difusión, no sé qué, bueno, se podría usar. Lo que pasa que es, cuando yo hablaba de YouTube, por ejemplo, es una bolsa muy grande, es un algoritmo, ni siquiera es Juan YouTube que está diciendo esto sí, esto no. Pero me parecía de perogrullo, pero aclararlo. No es que estemos de acuerdo, porque nos ve un músico y dice, sí, bueno, pero y mi creación, sí, claro, es tan válida como cualquier otra. Sí, a mí también me hace pensar, bueno, no es Juan YouTube, pero alguien diseña el algoritmo, ¿no? Está bien, me imagino que hay algoritmos que fabrican algoritmos, también debe haber, pero, digamos, el sistema esté concentrado, por ejemplo, con Marquito Zuckerberg, o esté diluido en no sé cuántos accionistas anónimos, el sistema tiene una estructura de poder que es piramidal, o sea, eso excede la danza, la videodanza y todo, es, digamos, la famosa globalización capitalista. Pero de todas maneras,
también me hace pensar en el tema de la vigilancia, ¿no es cierto? Surveillance. O sea, yo me acuerdo que cuando tuve mi celular móvil, mi teléfono móvil, en un momento me preguntaba si quería que el GPS esté activado o no, y yo le decía que no, porque no quiero que me estén siguiendo, hasta que me di cuenta que no existe la posibilidad de escapar a la vigilancia. Hay una película buenísima que es sobre unos cuarteles gigantescos que tiene YouTube en Manila, que es, hay jóvenes mirando todo el día para censurar violencia o sexo, ¿no? Entonces, su trabajo es todo el día mirar si ese contenido es apropiado o no, que es una tarea realmente violatoria, diría, por cómo es tener que mirar todo el tiempo eso, y cuando terminan su trabajo y se van a su casa, es un lugar súper precario en donde, o sea, es la hiperexplotación más increíble para proteger las miradas de, no sé, las élites o los consumidores o no sé, o el bien occidental y cristiano o judío cristiano. O sea, es como que son sistemas muy perversos en donde están ofreciendo seguridad o resguardo o no sé, premisas falsas sobre que te estamos eligiendo para filtrarte, para que vos no tengas que sufrir o no tengas que estar expuesto o tus niñes no estén expuestos a esto, con una máquina que es totalmente explotadora de justamente poblaciones que quizás ni tengan internet, ¿no es cierto?, en su casa. Entonces, obviamente estamos hablando de un sistema ultra desigual, y por eso me acuerdo cuando una de las primeras veces que fui a Fortaleza y nuestros colegas del Foro Latinoamericano de Videodanza, Alexandre Veras y Luis Vicerril, que son dos artistas alucinantes y teóricos de la videodanza, dijeron: nosotros estamos a favor de la piratería. Todo lo que nosotros te damos, vos lo podés copiar, repartir, regalar, hacer lo que quieras. Estamos a favor, que a mí me resultó un poco extraño, porque es más común no tomar posición y simplemente dejarse, digamos, robar o dejarse vigilar o dejarse, porque bueno, porque ignoramos, digamos. Otra cosa distinta es decir, yo sé que existe esta máquina y bueno, soy parte de esa máquina y sí, me dejo robar y prefiero que me roben libremente todos que pensar que estoy resguardando algo que no lo estoy resguardando, porque creo que no es posible realmente. Bueno, es una mirada un poco nihilista, pero creo que, digamos, es más interesante para mí encontrar las avenidas por donde sí pueda circular y le puede llegar a quienes realmente pueden interesarse y puedan aprender y puedan recibir y puedan dar y se pueda producir este intercambio sin pensar que vamos a escapar al gran hermano. No vamos a poder escapar. Estamos bajo su órbita. El problema es que no nos dejen circular. Más allá de la pandemia, ¿no? Que no nos dejen circular nuestros materiales porque están cuidando la mirada de alguien. Se los dejo picando. Bueno, querides, siento que estamos llegando al fin de esta reunión increíble. Quiero abrazarles a la distancia. Creo que sí, que la pandemia tiene mucho que ver con que estemos potenciando como resistencia al aislamiento, poder encontrarnos, poder seguir pensando, poder
regalarnos mutuamente material, regalarnos mutuamente las ideas y crear algo que es más grande que cada uno, ¿no? Que es mucho más grande y que estamos juntos. Así que les agradezco muchísimo. Y esta conversación de hoy cierra el Festival 2021 porque si bien la hemos grabado, la vamos a emitir el domingo 12 de diciembre. Y bueno, podemos abrir los micrófonos, hacer un poco de bulla, hacer un poco de ruido. Sí, ¡Eh! sí, muchísimas gracias, Ina. Un gusto verles a todos. Un gusto, un beso grande a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, Un queridos. Me placer encantó el compartir. intercambio. Mariela, Marisa, Sara, Diego, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Espero.